Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a enseñar a tejer esta prenda que ven por acá, que es el Cardi Burbujas 2.0. Está tejido con la técnica de crochet y está compuesto por puntos básicos. Las voy a acompañar en todo el proceso para que lo puedan tejer, cómo tomarse las medidas, qué es lo que tienen que tener en cuenta y todo el paso a paso con detalle. Así que espero que este proyecto les guste y gracias por animarse a tejerlo conmigo. Hola gente bella, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a enseñar a tejer este cardigan con mangas burbuja. Y antes de seguir les recuerdo que tienen en mi perfil la aplicación de Cafecito para colaborar y apoyar este emprendimiento que a mí me ayuda un montón, sobre todo a solventar los gastos de los materiales y seguir generando contenido para ustedes. Volviendo a lo que sería el trabajo de hoy, este cardigan está tejido con la técnica de crochet y anteriormente yo les había enseñado a hacer uno en una sola pieza sin costuras. En este caso, este cardigan también es muy fácil y van a necesitar menos cálculos para hacerlo. Algo que tienen que tener en cuenta es que únicamente se utilizan puntos básicos y pese a eso que una manga sumamente vistosa. Por otro lado, también tiene que ser una prenda que les quede holgada, ¿sí? Porque es hombro caído, entonces si no por ahí les vaya a molestar mucho la parte de la sisa si les ajusta de más. Dicho todo esto, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de próximos tutoriales que vamos a tejer juntas y juntos. Sin nada más que decir, entonces procedemos con los materiales, puntos a utilizar y toda la explicación de este proyecto. Y acá tengo todos los materiales que utilicé para mi proyecto. Por un lado elegí un hilado 100% acrílico rendidor que es bastante liviano y económico. Bien, en este caso las especificaciones del hilado dicen que para crochet se utiliza agujas 5,5 o 6. Esto va a depender del tipo de proyecto que ustedes quieran realizar y del tipo de trama que quieran lograr, ¿sí? Estas siempre son recomendaciones. En mi caso utilicé dos números de agujas porque tengo dos puntos diferentes y con cada uno quiero lograr un acabado similar. Es decir, en lo que sería el cuerpo de mi prenda no quiero que se trasluzca, entonces necesito que me quede una trama cerrada. Y lo que es la burbuja, no me va a quedar una trama abierta, pero sí necesito que me quede una burbuja esponjosa, flexible y cómoda. Por eso necesito variar el número de aguja. Entonces, para lo que es el cuerpo utilizo un ganchillo menor con trama cerrada, entonces voy a utilizar ganchillo número 4. Y para lo que son las burbujas, que quiero que me quede una burbuja con presencia y flexibilidad, voy a utilizar 5,5. Bien, entonces el más pequeño para el cuerpo, el más grande para las burbujas. Luego voy a utilizar tijera, aguja lanera para realizar las costuras y para esconder las hilachas. Marcadores de punto, lo pueden utilizar para señalizar el principio y final de la vuelta. Y también es muy importante cuando estén haciendo el tejido de manera circular que señalicen ese punto si es que todavía les cuesta identificarlo, para no obviar cerrar la vuelta, que a veces eso puede pasar. Después, cuenta vueltas o lápiz y papel, eso también dependerá de ustedes, centímetro fundamental, ¿sí? Para tomarnos las medidas, para hacer el cálculo de la muestra y todo lo que eso conlleva. Dicho todo esto, comencemos. Antes de continuar con lo que sería el tejido propiamente dicho, vamos a tomarnos las medidas. Les voy a enseñar a tomar las medidas de una prenda y a tomárselas a ustedes mismas. Primero vamos a suponer que esta es mi prenda que yo quiero tomar como referencia. Punto número 1, les tiene que quedar holgada, suelta, porque esta prenda es de hombro caído, así que les tiene que quedar suelta la prenda que tomen como referencia. ¿Cuánto? Más o menos, eso lo van a decidir ustedes según el calce que quieran lograr. Suponiendo que esta sea mi prenda, van a notar que por lo general las prendas en la parte de la manga tienen la sisa más curva. Es como que la manga entra un poquito y tienen la costura por acá. Ahora les voy a decir qué es lo que tienen que considerar de eso. En relación al ancho, van a tomar el ancho que ustedes consideren apropiado. Yo voy a suponer que esto mide de a 10, entonces acá tendría 55 centímetros de ancho. Desde los hombros hacia abajo, considerando el largo que yo le quiero dar, si este es el largo que yo deseo, en este caso tendría lo que serían 80 centímetros. Y mi manga, noten que tiene esta entrada. No voy a tomar este parámetro desde la costura de la manga hacia el puño porque me va a quedar más larga. En este caso serían
53 centímetros más o menos, no voy a tomar ese parámetro, sino que voy a centrar donde está, voy a seguir la línea recta de mi prenda. ¿Sí? Voy a seguir esta línea recta y voy a ir tomando hacia acá. Entonces, esta sería, si sigo esta línea recta, la medida que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Fíjense que desde la parte central de la prenda hacia cada lado les quede pareja la misma cantidad de centímetros. Entonces tomo este parámetro, vuelvo a colocar el centímetro desde allí. Pueden marcar con tiza la prenda o con jabón para saber cuál es la línea que tienen que seguir. Y de ahí hasta el puño. En este caso tendría 45 centímetros. Es decir, que en este ejemplo le resté 5 centímetros. Y eso lo tienen que tener en cuenta porque la prenda es hombro caído, entonces la manga va a caer un poquito más. De todas maneras, a medida que vayan tejiendo la manga, se la pueden ir probando y van a ver el largo que desean. Recuerden que tienen que adicionar el elástico y esto también se lo pueden ir probando a medida que lo tejen. Entonces ahí ya tenemos lo que sería el largo, el ancho y el largo de manga. En cuanto a lo que es la sisa, les tiene que quedar holgada también. No recomiendo que sea menor a 18 centímetros. Entre 18 y 25 estaría bien en función a lo que ustedes quieran lograr. Recuerden que tienen que hacer una muestra de cada uno de los puntos que les voy a enseñar hoy. Bien, esto es lo que tienen que tener en cuenta si toman una prenda de referencia. Ahora, si quieren tomarse las medidas ustedes mismas, entonces, primero tienen que saber el largo. Desde el hombro hacia abajo se van a medir el largo de la prenda. En mi caso me queda sobre la cadera. Sería una medida entre la cintura y la cadera. Luego el ancho va a depender del largo, es decir, el contorno más prominente en función al largo que ustedes desearon realizar. En mi caso sería el busto. Esta medida la dividen por 2. Mi busto es de 95 centímetros, me da 47 centímetros, 48, tanto para la delantera y para la espalda. En mi caso me quedó de 50 centímetros, pero con la prenda ya cosida me quedó de 49 por las costuras. Esta medida que ustedes dividieron por 2, su contorno más ancho, siempre le tienen que adicionar centímetros. Yo lo sumé muy poquitos centímetros, me quedó bien, pero recomiendo que sea entre 5 centímetros y 15 que le agreguen de holgura para que les quede cómodo. Menos de esta medida que a ustedes les da, no. Sobre todo porque también tienen que hacer la costura y eso les va a comer algunos centímetros más. Luego la manga, como ya mencioné, entre 18 y 25 centímetros. Ustedes van a hacer la muestra y se lo van a ir probando para ver cómo les queda. Cuanto más angosto les quede, recuerden que traten de hacer, cuanto más justo les quede el suéter, más apretado le va a quedar a la sisa. Eso lo tienen que tener en cuenta. Cuanto más holgado, más cómodo les va a quedar. Bien, entonces, ya tienen el largo, el ancho y la manga. Van a tomar el mismo parámetro que yo les acabo de enseñar. Ahora, vamos a tener dos tipos de muestras en lo que sería este tejido. Por un lado, lo que sería el cuerpo de la prenda, que yo utilicé medias varetas extendidas. En 10 centímetros tengo 12,5 puntos y en 10 centímetros tengo 8 vueltas. ¿Sí? Y luego tenemos lo que sería la manga burbuja, que ustedes pueden hacer la muestra. Ya van a ver más adelante cómo se teje. ¿Sí? La muestra la pueden hacer teniendo en cuenta múltiplos puntos que sean múltiplos de 8, de 10 o de 12. En este caso yo hice múltiplos de 10. ¿Sí? Yo quiero que vean esto. Si es múltiplo de 10, entre las burbujas y este palito central tengo un punto más. Si fuese múltiplo de 8, este punto más no lo tendría, eso lo van a decidir ustedes. Y si fuese múltiplo de 12, va a haber 2 puntos entre las burbujas y este punto central. Ustedes, cuando vean más adelante cómo se teje, van a decidir de qué manera quieren distribuir estos puntos. En este caso, como ya les dije, yo hice múltiplo de 10 y me quedó una sisa de 19 centímetros con 6 burbujas de contorno. Bien. Cada 10 puntos, en este caso sería una burbuja. Así que ustedes pueden hacer esa medida, pueden tejerlo en circular para darse una idea, uniendo la cadena de base y van tejiendo todo alrededor su muestra para ver el ancho de la manga. Bien, en este caso a mí me da, yo les muestro más o menos 19 centímetros, ¿sí?
en la parte más ancha de lo que sería la manga. Me da 19 centímetros y me queda bastante cómoda. Eso recuerden que lo van a medir ustedes. Hacen una muestra de lo que es el punto burbuja, una muestra de lo que es el punto de media vareta extendida y luego distribuyen los puntos y las vueltas como ustedes deseen. En este caso mi prenda quedó de 49 centímetros de ancho, de 53 centímetros de largo. Tengo 4 centímetros en cada uno de los elásticos, incluso en lo que serían las vistas. ¿Sí? Todos estos elásticos miden 4 centímetros, tienen la misma cantidad de vueltas. Luego lo que sería la pieza delantera de ancho mide 19 centímetros y mediría 48 centímetros de largo. No, perdón, 49. 49 centímetros de largo más los 4 centímetros del elástico. La manga mide 38 centímetros más 4 de lo que sería el puño, ¿sí? Y dejé, si sacan la cuenta, tengo 19 más 19 es 38, dejé 10 centímetros abiertos para lo que sería el cuello. Ahora les voy a 10 centímetros, ahí está. Les voy a mostrar cómo quedaría mi prenda. Fíjense que en la descripción del video les voy a enseñar cómo realizar los cálculos de la muestra y cómo adaptarlo a sus medidas. Así que fíjense cómo tomar todos estos puntos para adaptarlo a las medidas que ustedes deseen, ¿sí? Les voy a dejar eso en la descripción del video. Por acá tengo lo que sería mi prenda, ¿sí? Y acá notan que tengo esta abertura, acá tengo lo que sería mi vista, todos los detalles, cómo queda la manga. La única costura que voy a realizar para unir son las de los laterales, es una a un lado y otra hacia el otro. Dicho todo esto, prosigamos con el paso a paso. Para dar inicio al tejido voy a comenzar por la pieza de la espalda y para ello voy a empezar con las cadenas de base. Voy a hacer un nudo corredizo, voy a tomar mi ganchillo número 4 y lo introduzco dentro de este nudo y empiezo a hacer cadenas, lazada y paso, lazada y paso. Ahí voy 2 cadenas, cuento todas menos las que están en el ganchillo, entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6. Voy tejiendo de manera floja o con aguja medio número mayor para que la base me quede pareja. Voy a seguir tejiendo cadenas hasta tener las 63 que se corresponden con mis puntos. Ya tejidas mis 63 cadenas de base, voy a subir con 2 cadenas más que no van a contar como punto, pero que sí le van a dar la altura al punto propiamente dicho, ¿sí? Entonces voy a empezar a tejer a partir de la tercera cadena después de la aguja, que sería esta, un punto que sería la media vareta extendida. Es intermedio entre la media vareta y la vareta. ¿De qué manera lo hago? Lazada, pincho el punto, saco hebra lazada, cierro el primer bucle, lazada, cierro todos. Repito, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro el primer bucle, lazada, cierro todos juntos. Bien, acá ya voy tejiendo 2 puntos. Voy a continuar tejiendo una media vareta extendida por cada uno de mis puntos cadenas hasta finalizar lo que sería esta primera vuelta. Ya finalizando mi primera vuelta, voy a tejer el último punto de la misma y para continuar simplemente voy a subir con 2 cadenas que les recuerdo que no cuentan como punto, giro el tejido y empiezo a tejer acá. Este sería mi primer punto, ¿sí? Medias varetas extendidas, una por cada punto. Ahora, cuando finalice esta vuelta voy a hacer lo mismo. Voy a subir con 2 cadenas que no cuentan como punto, giro el tejido y tejo una media vareta extendida por cada punto. ¿Cuántas vueltas voy a tejer? Las que me hagan llegar al largo de mi prenda. Así que voy a seguir avanzando con mi tejido y luego les muestro cómo va quedando. Les muestro que acá ya tejí la cantidad de vueltas totales de lo que sería mi espalda, que serían 38 vueltas. Ahora voy a continuar con lo que sería la delantera. Primero tejería una y luego tejería la otra. Y voy a dejar una abertura para el cuello. Ustedes pueden decidir si la dejan más amplia, más angosta, es una cuestión de gustos.
Recuerden que luego yo de dejar esta abertura para lo que sería el cuello, tengo que agregar el elástico o las vistas. Bien, entonces, para mis delanteras voy a destinar 14 puntos para cada una. Entonces voy a subir con 2 cadenas y voy a seguir tejiendo el mismo punto. También estas delanteras van a tener la misma cantidad de vueltas que la espalda, es decir, que de acá hacia finalizar voy a tener 38 vueltas más. Voy a comenzar entonces tejiendo mi primer punto media vareta y así voy a tejer 24. Acá voy a tejer el último punto de esta primera vuelta de la delantera. Voy a subir con 2 cadenas y voy a girar el tejido. Y voy a seguir tejiendo 24 puntos por un total de 38 vueltas. Recuerden que comenzamos acá. Simplemente es hacer esto, pero en un espacio más reducido. Yo voy a continuar tejiendo hasta finalizar esta delantera y luego les muestro cómo continuar con la otra. Ya terminada mi primera delantera quedaría de esta forma. Lo que les quería mostrar para empezar la segunda es que quiero que noten que la primera vuelta la empezamos, la primera vuelta lo que salía de la delantera, se nota acá, la empezamos desde el borde hacia el centro. Entonces para empezar la segunda delantera la tenemos que empezar desde el centro hacia el otro borde para que siga la misma orientación la vuelta de estos primeros puntos, ¿sí? Entonces vamos a dejar 15 puntos sin tejer. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y a partir de acá comenzamos a tejer el número 24. Recuerden que dijimos entonces que tenemos que tejer desde el borde desde el centro hacia el borde. Hacemos un nudo corredizo, pasamos el hilado, subo con 2 cadenas que no van a contar como punto y en ese primer punto empiezo a hacer las medias varetas extendidas, voy escondiendo la hebra a medida que tejo. Acá tengo mi primer punto, el segundo y así voy tejiendo esta primera vuelta. Recuerden hacer 37 vueltas más de 24 puntos. Bueno, les quería mostrar que acá tengo bastante adelantada mi pieza. Ya tejí lo que sería la espalda, las 2 delanteras y noten que en el hombro no me queda ninguna costura por la manera en la que tejí. ¿Qué fue lo que hice? En uno de los laterales realicé la costura de unión y dejé la abertura de la sisa abierta, que equivale a 19 centímetros, 15 vueltas en este caso. Hice toda la circunferencia de la manga, tejí todo su largo hasta llegar al puño. Recuerden que las medidas, todo ya lo tienen que tener previamente planificado, ¿sí? Las medidas, las muestras, los múltiplos de base para hacer la manga, todo esto ya lo tienen que tener calculado. Bien, les voy a mostrar cómo seguir con la otra manga. Lo que yo hice fue dar vuelta del revés, ¿sí? Dar vuelta del revés, es decir, la parte que yo elija que me quede más, que me haya quedado más desprolija, o que quizás tengo que esconder algunas colitas de hilo. Y voy a realizar mi costura desde abajo hacia arriba. Yo lo que hice fue tomar hebra nueva, le hice nudo corredizo, saqué la hebra y empecé a hacer un punto deslizado, una cadena al aire, un punto deslizado y una cadena al aire. Tengo señalizado hasta dónde tengo que coser, ¿sí? Me tiene que quedar de igual manera la misma cantidad de centímetros y de vueltas de cada uno de los lados contando desde el hombro. Entonces voy a seguir con mi tejido, hago un punto deslizado, estoy con mi aguja número 4, cadena al aire, deslizo, cadena al aire, deslizo, cadena al aire y así hasta realizar toda mi costura. Esta costura tiene que quedar cómoda, no tiene que quedar rígida ni tiene que fruncir el tejido. Bien, simplemente, como ya les dije, cadena al aire y punto deslizado, llego hasta acá, finalizo con un punto deslizado, hago una lazada y trabo la hebra. Bien, voy a sacar mi marcador,
Ya les dije que esto estaba del revés. Voy a dar vuelta a mi tejido y voy a seguir tejiendo del derecho con mi aguja número 5 y medio. Voy a empezar a tejer mis burbujas desde lo que sería la sisa. La primera vuelta va a ser para que yo vaya acomodando los puntos, ¿sí? Por la muestra que yo hice y para que me entren estos 20 centímetros de sisa sin que me quede, o sea, que se adecue a la estructura que yo estoy haciendo, elegí múltiplos de base de 10 y realicé 60 puntos, es decir que tengo 6 burbujas en mi circunferencia. Voy a comenzar entonces pasando mi nudo corredizo en la costura, paso la hebra y aprovecho para ir escondiendo esta colita de hilo, o ambas si quieren. Yo voy a dejar una para cada lado. Voy a subir con 3 cadenas en este caso, que todas mis cadenas de subida van a contar como punto. Para esta primera vuelta subo con 3 y para el resto subo con 2 cadenas. Eso es lo que yo elegí. Y tengo que hacer 60 puntos en mi circunferencia. Tengo 30 vueltas en total, entonces voy a hacer 2 puntos por cada cuerpito del punto que tengo acá, ¿sí? Por cada una de mis vueltas. Entonces ya tengo mi primer punto, paso al otro y voy a hacer un punto vareta. El punto vareta es una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Repito, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Y así voy a tejer esta primera vuelta con puntos vareta, 60 en total. Bueno, acá lo que me sucedió fue que se me borró un clip y no lo puedo recuperar. Entonces esta primera vuelta del punto propiamente dicho lo voy a trabajar sobre esta muestra que simularía ser la manga que acabamos de comenzar a realizar y luego a partir de la siguiente vuelta proseguiremos con el video como lo tenía grabado. Entonces, ya dimos la vuelta a toda la circunferencia de nuestra manga y me encuentro con el punto final y el primer punto. Lo que voy a hacer es unir con un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta y voy a subir con 3 cadenas que no van a contar como punto. La vuelta anterior subí con 3, esta también, ya luego voy a seguir con 2 cadenas. Ya que voy a seguir con varetas en relieve por delante y por detrás, que son un poquito más cortas que las varetas, así que por eso opté por subir con 2 cadenas en lugar de 3. Ustedes verán de qué manera les queda mejor. Estas 3 cadenas van a contar como punto, acá. Entonces voy a pasar al punto siguiente a tejer ahora 7 varetas en el mismo punto. Acá tengo la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que terminaría acá. Ahora lo que voy a hacer es pasar al punto siguiente y tejer un puntito solo. Fíjense de acomodar bien porque hay tantos puntos tejidos en el mismo que puede que se apoyen sobre uno de los puntitos y omita tejerlo. Así que acomoden bien los puntos y luego tejan una vareta sola y ahora voy a proseguir tejiendo 7 varetas que cierran todas juntas. ¿De qué forma? Hago una lazada, pincho el punto siguiente, saco hebra, lazada, cierro 2 bucles y ahora paso al otro punto. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2 bucles, paso al siguiente, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2. Acá voy 3 varetas sin cerrar. Ahora hago la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Recuerden, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2. Y ahora para cerrar todos estos 7 puntos que acabo de hacer, hago una lazada y cierro todos juntos. Entonces tengo mi primer punto, 7 puntos en el mismo punto, un puntito solo y 7 puntos que cierran juntos. Todos estamos hablando de varetas. Repito la secuencia. Una vareta sola, 7 varetas en un mismo punto, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Ahí está. Una vareta sola y 7 varetas que cierran juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada, cierro todas. Esta secuencia de un punto, 7 en uno, un punto y 7 que cierran juntos, completaría esta 10 puntos de base. ¿Sí? Cada uno de estos sería una burbuja y como un palito. Bien. Si queremos que sea de 8 puntos de base, este punto solito de separación entre burbuja y burbuja no lo hacemos. ¿Sí? Haríamos lo que sería 7 varetas en un punto tejidas y 7 varetas que cierran juntas. Y en el caso que fuesen múltiplos de 12, haríamos 2 puntos, 7 varetas en un punto, 2 puntos, 7 varetas que cierran solas. ¿Sí? Esa sería la secuencia a repetir. Entonces yo acá tendría lo que serían 2 burbujas y continuaré hasta obtener el total de mi circunferencia. Acá yo ya terminé mi primera vuelta. Estoy por cerrarla. Lo que quería que vean es que terminé esta vuelta con 7 varetas que cierran juntas y la vuelta que, el inicio de mi vuelta es 7 varetas en un mismo punto. Y lo que las separa son estas cadenas que simbolizarían el primer punto. Acá lo que tengo es algunas burbujas que se cierran y otras burbujas que empiezan, ¿sí? Dentro de lo que sería mi punto burbuja, cada burbuja está compuesta por 5 vueltas. La vuelta en la que empiezan las burbujas, 3 vueltas del largo de la burbuja y una vuelta en la que cierra, 5 vueltas. Ahora, tengo en estas mismas vueltas de inicio, se comparten con el cierre de otras burbujas. Es decir, que pese a que cada burbuja concede 5 vueltas, es como que cada burbuja se cuenta cada 4 vueltas, ¿sí? De esta manera, porque comparten el inicio y el fin. Más allá de esta cuestión que es más técnica, ustedes con la muestra van a saber el largo que le van a dar. A esta altura también pueden ir probándoselo para ver más o menos hasta dónde quieren darle longitud a la manga. Para cerrar esta primera vuelta voy a contar las cadenas, 1, 2, yo hice 2, en la segunda voy a pinchar y voy a hacer un punto deslizado. Voy a subir con 2 cadenas nuevamente y donde tengo las varetas tejidas juntas es donde voy a dar inicio a mi burbuja y acá como finalizo voy a hacer algunas varetas en relieve por delante. Es lo que sería este cordoncito que tengo acá, ¿sí? Es decir que salvo en las vueltas de inicio y de fin, donde tenemos muchas varetas tejidas juntas y muchas varetas que cierran juntas, en estas 3 vueltas intermedias tenemos varetas que se tejen en relieve por delante y varetas que se tejen en relieve por detrás. En este caso, para las burbujas se tejen en relieve por delante. ¿De qué manera? Lazada, tomo el cuerpo del punto desde atrás hacia adelante, saco hebra. De esta manera, hago una lazada, cierro 2, lazada y cierro 2. Repito, hago una lazada, paso mi ganchillo desde adelante hacia atrás, rodeo el punto, saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Repito, hago una lazada, paso mi ganchillo de adelante hacia atrás, rodeo el punto y saco la hebra. Y voy tejiendo mi vareta de manera normal. Acá voy a hacer el cuarto punto, el quinto, sexto y séptimo punto de mi burbuja. Voy a tener un punto de separación que lo voy a tejer vareta en relieve por detrás. ¿De qué manera lo hago? Lazada y paso mi ganchillo de atrás hacia adelante rodeando mi punto, saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Donde están todas las varetas que cierran juntas, las voy a hacer en relieve por delante. Lazada, rodeo el punto pasando el ganchillo desde adelante hacia atrás, saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Ahora nuevamente tengo una vareta solita que la voy a tejer por detrás. Lazada, paso el ganchillo de atrás hacia adelante, rodeo el cuerpo del punto de esta manera, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2. Y acá nuevamente me voy a encontrar con las
la burbuja que se abre. Entonces, voy a repetir esto de vareta en relieve por detrás, 7 varetas en relieve por delante, vareta en relieve por detrás, vareta en relieve por delante y vareta en relieve por detrás por toda mi vuelta. ¿Sí? Esta secuencia acá nuevamente se repite, donde están las 7 varetas juntas. Voy a continuar hasta finalizar esta vuelta. Finalizando esta segunda vuelta, voy a unir con un punto deslizado en la segunda cadena. Y voy a subir con 2 cadenas más. Y acá tendría todos mis puntos donde intercalo estas 7 varetas, como ya les dije, con 3 varetas, 2 que están por detrás y una en el medio por delante. Esta misma secuencia voy a tejer los puntos como se presentan así. 7 varetas en relieve por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás, 7 varetas en relieve por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás y así consecutivamente como se presentan por 2 vueltas más. Ya terminando la vuelta, les muestro cómo quedaría mi punto. Acá tengo esta primera vuelta donde hice las varetas. Acá tengo una segunda vuelta, que sería la primera de mis 3 vueltas de largo del punto, del motivo, perdón. 1, 2 y 3. Y ahora voy a finalizar esta vuelta haciendo un deslizado en la segunda cadena y subo con 2 cadenas. Ahora voy a proceder a hacer el cierre de mi burbuja y la apertura de otra acá mismo donde tenía esta varetita por delante sola. Entonces, voy a proseguir a tomar las varetas en relieve por delante, 7 en total, que van a cerrar todas juntas, ¿sí? Hago 7 varetas que no cierran y luego las cierro todas juntas. Entonces, comienzo de esta manera, paso por delante, cierro 2 bucles, paso por delante, cierro 2 bucles. Acá ya tengo 3 puntos tomados, 4, 5, 6 y 7. Hago una lazada y cierro todos mis bucles juntos. Les recuerdo que pueden utilizar una aguja sin mango para este caso si es que les incomoda. Y acá tengo mi burbujita cerrada. Voy a continuar. Estas varetas las tejo en relieve por detrás de igual manera. Y ahora voy a tejer 7 varetas en este punto. Varetas comunes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá cerré una burbuja y acá abro otra. Hago una vareta en relieve por detrás. Cierro ahora esta burbuja haciendo 7 varetas en relieve por delante sin cerrar, que luego van a cerrar todas juntas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una lazada más, cierro todos mis bucles y así voy a seguir. Tejo mi vareta en relieve por detrás y 7 varetas que voy a tejer en el mismo punto sobre este cordoncito que se va formando. Ahí voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Simplemente van repitiendo esto. Esto sería como la primera vuelta que hice, ¿sí? Es decir, que son 4 vueltas las que se van a repetir a lo largo de todo mi tejido. La primera, que sería esta, luego las 3 vueltas de largo del punto, que voy a tejer los puntos como se presentan y empiezo nuevamente por la vuelta en la que hago cierres y aperturas de burbujas. ¿Cuántas voy a hacer para mi manga?
En este caso yo me la fui probando y realicé, ya les voy contando, acá donde empecé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burbujas. Y les recomiendo que al cierre lo hagan cuando cierran burbujas y abren otras, ¿sí? No a la mitad de la burbuja ni nada, porque si no queda como una burbuja más chiquita y por lo menos a mí el acabado no me gusta. Ustedes pueden probar. Yo elegí terminar donde finalizo con mi octava burbuja y luego sigo con la manga. Entonces yo voy a seguir continuando mi tejido de la manga hasta tener mis 8 burbujas, que las voy contando en diagonal, y allí les digo cómo seguir. Acá ya tengo terminada mi manga con las 8 burbujas. Recuerden que comienzan a contar desde esta primera, que está terminada ya, no desde esta que se cerró. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, voy contando en diagonal, 6, 7 y 8. Voy a dejar ya de lado mi aguja número 5,5 y voy a tomar mi aguja número 4. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Las disminuciones para luego hacer el punto elástico de mi puño. ¿De qué manera lo voy a hacer? Yo simplemente tomo la abertura, miren qué amplia que es, coloco mi mano dentro a la altura de la muñeca y voy cerrando. Entonces, yo quiero que me quede de este contorno mi puño y todos estos puntos los voy a disminuir. Ustedes pueden contarlos para ver cuántas disminuciones pueden hacer. Yo calculé ir intercalando en esta primera vuelta disminuciones simples con disminuciones triples. Entonces voy a subir con un punto y voy a hacer disminuciones simples y triples de medio punto. Voy a comenzar haciendo una disminución simple en este primer punto, saco una lazada, saco otra lazada del punto siguiente, lazada al ganchillo y cierro. Acá tengo una disminución simple y voy a marcar esta primera disminución para que no se me pierda y voy tensando bien el hilado para que no me queden agujeritos. Paso a los 3 puntos que siguen, estos de acá. Entonces, pincho el primer punto, saco una lazada, pincho el segundo punto, saco otra lazada, pincho el tercer punto, saco otra lazada. Hago una lazada para cerrar y tengo una disminución triple. Repito entonces, disminución simple, pincho 2 puntos, disminución triple, pincho 3 y cierro. Esta medida ustedes la pueden adaptar a las que tengan y van a ser las disminuciones que correspondan para cada caso. Ahora lo que yo voy a hacer es continuar disminuyendo alrededor de toda mi circunferencia. Ya tejí todas mis medias varetas de contorno y tengo 25 puntos medias varetas. Lo que voy a hacer es dejar las cadenas de subida para que me quede de manera par. Ustedes pueden hacerlo de la manera que prefieran. Yo voy a hacer una unión acá en estas cadenas con un punto deslizado y voy a subir con 2 cadenas. Ya no voy a utilizar el marcador. Ahora lo que voy a hacer es las cadenas de subida van a marcar el inicio de cada vuelta y luego con las puntas, con los puntos medias varetas que ya tejí, voy a tejer en esta primera vuelta varetas en relieve por delante y por detrás, intercalándolas. Son el mismo punto que hicimos con anterioridad. Primero en relieve por delante, luego en relieve por detrás y voy tejiendo varetas por delante y por detrás, intercalándolas hasta realizar toda la circunferencia. Acabo de tejer mi punto número 25 y voy a unir acá en la segunda cadena. Subí con 2 cadenas porque al ser varetas en relieve por delante y por detrás, el punto de subida son como puntos más cortos. Entonces por eso subí con 2 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es subir con 2 cadenas y seguir tejiendo varetas en relieve y por delante y por detrás tal como se presentan. Primero por delante en este caso y luego por detrás. ¿Cuántas vueltas voy a hacer? Déjenme que les muestre la otra manga. Hice acá acabo de tejer la primera, 2, 3, 4 en total. Es decir que tengo que tejer esta vuelta y 2 vueltas más. Entonces, tengo
una vuelta de disminuciones, una vuelta de medias varetas y luego 4 vueltas de varetas en relieve por delante y por detrás. Cuando finalice todas estas vueltas, simplemente lo que hago es cortar hebra y trabar. Y ahora voy a seguir tejiendo, pero la parte de abajo de mi suéter, lo que sería el elástico inferior. Una vez que tenga tejida esa parte, luego voy a comenzar a tejer la vista o el escote de lo que sería mi cardigan. Voy a empezar de la parte de abajo, en la punta de una de las delanteras. En este caso sería mi delantera izquierda. Voy a tomar hebra nueva con un nudo corredizo, pincho el punto, sigo con mi aguja número 4, ahí se me fue, pincho el punto, saco el bucle, subo 2 cadenas y en ese mismo punto voy a empezar a tejer medias varetas y aprovecho a ir escondiendo el hilado. En este caso se notan las cabecitas de los puntos, así que tejo una media vareta por cada uno de los puntos hasta completar toda la circunferencia de la parte de abajo. Fíjense que se van a chocar con las costuras, así que fíjense cómo van a hacer acá el punto. En este caso yo haría un punto acá, otro acá y otro acá. Eso no sería un inconveniente. Y una vez que lleguen a este otro extremo, vamos a seguir haciendo el punto elástico que les acabo de enseñar. Seguir tejiendo varetas en relieve por delante y por detrás. Les quería mostrar que acá ya acabo de terminar esta vuelta de varetas, de medias varetas, perdón. Subo con 2 cadenas y voy a seguir con las varetas en relieve por delante y por detrás que ya vieron con anterioridad. Simplemente es mostrárselas. En este punto no voy a tejer, sino que voy a tejer en el siguiente, por delante y luego por detrás. Una vez que lleguen al final de esta vuelta, suben con 2 cadenas, giran el tejido y vuelven a hacer lo que les acabo de mostrar en este caso. Bien. Recuerden que donde están las cadenas de subida, ese sería el primer punto y luego pasan al otro. Le van a dar el largo que ustedes consideren para su proyecto. Una vez que yo ya he terminado, luego les voy a decir cuántas vueltas le di. Acá ya tengo terminado lo que sería mi elástico inferior. Además de la primera vuelta de medias varetas, tejí 4 vueltas de varetas en relieve por delante y por detrás, al igual que en el puño de la manga que tengo acá. Observen que estoy nuevamente en lo que sería el delantero de mi pieza. No voy a cortar la hebra, voy a subir con 2 cadenas y en este mismo primer punto voy a hacer medias varetas. Voy a empezar a hacer medias varetas por todo lo que sería el contorno de mi sisa o escote. Algo que me olvidé de mencionar es que las 2 cadenas de subida que yo hice para la primera vuelta de medias varetas no contaban como punto. Tejí la media vareta pegadita a esas 2 cadenas de subida y luego cuando empecé a hacer las varetas en relieve por delante y por detrás, esas 2 cadenas de subida no las tejí. Acá voy a hacer lo mismo. Bien, entonces voy a tejer medias varetas, pero me voy a encontrar con lo que serían los cuerpos de mis puntos. Entonces lo que voy a hacer es tratar de tejer estas medias varetas a una distancia que me parezca apropiada, ¿sí? Cosa que no me queden, perdón, se me había ido de foco. Cosa que no les queden ni muy juntas ni muy separadas. Si les quedan muy juntas, entonces se van a generar como aumentos. Y si les quedan muy separadas, entonces va a quedar como si hubiese hecho disminuciones y me va a fruncir toda esta parte y me va a molestar. Simplemente vayan haciendo estas medias varetas a la misma distancia que fueron haciendo el resto de los puntos, ¿sí? Y traten de que les queden parejos los puntos de un lado del escote como del otro. Voy a dar esta primera vuelta de puntos medias varetas y luego les voy a decir cómo tenemos que continuar. Acabo de terminar esta primera vuelta de medias varetas y les quería mostrar que en la parte del cuello, acá nos encontramos con las cabezas de los puntos. Tejí también una media vareta por cada punto y también tejí un puntito en las esquinas. Otra cosa es que cuando empecé a tejer me habían quedado muy juntitas las medias varetas, así que las destejí algunas y luego los fui acomodando. Ahora
voy a repetir lo que hice con anterioridad. Voy a subir con 2 cadenas, que en este caso sí van a contar como punto. Giro el tejido y voy a empezar a hacer varetas en relieve por delante y por detrás, empezando por este punto, no por este, sino por el de acá, por delante y por detrás. Cuando termine esta vuelta, giro el tejido, subo con 2 cadenas y voy tejiendo los puntos como se presentan. Voy a repetir esto hasta cubrir el ancho que necesito para lo que sería mi vista o mi escote. Una vez que terminé todas las vueltas del elástico, me quedaría así como les estoy mostrando acá. Al igual que el resto de los detalles, hice una vuelta de medias varetas y luego 4 vueltas de varetas en relieve por delante y por detrás. La parte de abajo me quedó así. Solamente me queda esconder las colitas de hilo. No tiene el cuello, que me quedó altito, y algo que me olvidé de mencionarles fue que cuando hice esta primera vuelta de medias varetas, yo fui atravesando el cuerpo de los puntos con la aguja. No es que pasé por debajo del punto, ¿sí? Porque si no me parecía que iba a quedar como un agujero. Fui atravesando los cuerpos de los puntos en esta primera vuelta. Así que bueno, solo me resta entonces esconder las colitas de hilo. Y espero que este proyecto les haya gustado, que les sirva, que puedan adaptarlo a las medidas que necesiten. Y no se olviden de suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo y es una manera de apoyar mi trabajo. Así que les mando un saludo y los veo en el próximo tutorial. Chau, chau.